Buen día. Voy a realizar lectura de la ponencia titulada Antropología Filosófica para el segundo módulo del Diplomado de Filosofía en el Instituto Alcalá. Comienzo. La antropología filosófica es una disciplina orientada al estudio del hombre. Este estudio es recurrente en la historia, el cual se realizaba por vocación de los pensadores quienes abordaban sus postulados referentes al hombre y su actividad dentro de la vida en sociedad. En un principio no existía una ciencia en donde establecer y agrupar estos escritos. En la antigüedad, el hombre es descrito con la necesidad de conocerse a sí mismo, dicho por Sócrates. También es visto como una dualidad en la que el cuerpo es una cárcel para el alma, planteado por Platón, y una tercera visión, la que lo describe como animal dotado de razón, con sentido político y con la capacidad de habla, el cual se constituía de alma y cuerpo, donde el alma es la forma del cuerpo y el cuerpo la materia. Esto lo afirmaba Aristóteles. En el medioevo, el hombre está supeditado al alma y su trascendencia hacia la deidad, porque se encuentra llamado a la eternidad, por medio de la filiación divina que se origina en el mundo presente, pero que tiene su culmen en la vida eterna, la celestial. El cuerpo es el medio para lograr la perfección a la que aspira en el alma inmortal, debido a la doctrina de la inmortalidad. A partir del Renacimiento ocurre un giro. El hombre es el centro de todas estas meditaciones, denominándose el proceso de antropocentrismo, planteando la siguiente pregunta: ¿qué es el hombre? Así como ¿cuál es su situación en el mundo? Estas se encuentran orientadas a cuestionarse por el hombre en particular, es decir, en concreto, ¿quién es ese ser que se encuentra en medio de los vaivenes de la vida? Siendo lo anterior el punto de partida para el estudio del hombre en la modernidad. En esta época se resaltan dos visiones. La primera, el dualismo cartesiano, la cual plantea a grandes rasgos que el cuerpo y el alma son opuestos, porque el cuerpo es extensión, es decir, res extensa, y el pensamiento se encuentra en la res cogitans. Y la segunda, el enfoque kantiano de la autonomía, desde la razón y la libertad en orden a la vida moral. Ambos siguen estando presentes en la actualidad, aunque ya se han superado sus limitaciones. El estudio sobre qué es el hombre se basa en cómo la verdad de las preguntas formuladas afectan en lo más íntimo tanto su felicidad como su destino. A saber, estas preguntas son: ¿quién soy yo? ¿Qué he de hacer en mi vida para que sea plena? ¿Existe otra vida después de la muerte? Estas preguntas son el motor del estudio de la antropología filosófica, ya que son cuestiones que además de identificar al hombre, también lo hacen temer o anhelar, según sea el caso, su futuro y determinar su presente. Es necesario identificar que la palabra antropología proviene del griego anthropos, hombre, y del logos, ciencia o tratado, es decir, es la ciencia que estudia todo lo que versa sobre el hombre. En cuanto a su estudio, se puede abordar de diferentes disciplinas. Una de ellas es la antropología filosófica, la cual es definida por Mondin como el estudio sistemático del hombre por sus causas últimas y principios esenciales del ser y del obrar. Y en palabras de García, este es el centro de nuestra reflexión. Nos proponemos estudiar al hombre en su globalidad. Cierro comillas. En suma, es un estudio estructurado y guiado por un método específico que abarca al ser humano en todas sus dimensiones y actividades desempeñadas, pues la antropología filosófica se distingue de otras ciencias en que no lo estudian, de que la antropología filosófica no solamente estudia una parte particular, sino la globalidad del ser. Esas ciencias que estudian algo particular son las ciencias sociales, psicológicas, culturales y el caso de la biología o de la física. Por lo anterior, se identifica como objeto de estudio al hombre en sus dimensiones esenciales, no desde los accidentes o aspectos cambiantes, sino como afirma García, desde la unidad que proporciona el ser último sobre la realidad. Cierro comillas. Es el estudio de la esencia del hombre con la intencionalidad de encontrar respuestas a la pregunta ¿quién es el hombre? Entendiendo que el hombre es más que un individuo. Por este motivo, García continúa, es la disciplina que tiene por objeto al hombre estudiado por sus últimas causas y principios más radicales. Estudia al hombre y sus operaciones esenciales en su globalidad. Cierro comillas. En otras palabras, esta disciplina, además de preguntarse por quién es el hombre, se encarga de abrirla a la universalidad y esencialidad de saber quién es la totalidad de todo hombre, abriendo así el compás para el estudio del hombre como sujeto dentro de la antropología.
Entendiendo lo expuesto, es necesario identificar la importancia de esta disciplina, que a mi parecer radica en el estudio del hombre en cuanto tal, es decir, no sólo desde su actuar o sus capacidades o actitudes, sino en su relación con los demás y que establece al individuo como parte integral del estudio, pues las subjetividades no se suprimen, sino son valoradas dentro de la dignidad. Pero al momento de abordar su estudio lo caracteriza como un todo que en momento alguno puede ser reducido a un solo aspecto de su existencia, siendo favorecido por el método, porque el estudio de esta disciplina debe contar con un conocimiento previo, una idea de sí mismo, no importa si es vaga o poco estructurada, solo es necesario que sepa algo sobre qué es. Esto debido a que quien estudia al hombre es el hombre mismo. Por eso debe tener como punto de partida algo de conocimiento sobre quién es él, pues ineludiblemente forma parte del objeto de estudio. Al ser objeto de estudio, ese conocimiento sobre sí mismo puede que no sea suficientemente extendido para saberlo por completo al momento de tener que argumentar, y es por eso que propone Elvira que esa distancia entre el saber y el no saber obliga a caminar a cubrir ese tramo, y eso es lo que es el método. Este preconocimiento se da en dos dimensiones, a saber, uno el corporal, el cual podemos observar, y otro el espiritual, que está relacionado con lo trascendental, como el miedo a la muerte o el deseo de justicia, cosas que van más allá de la explicación corpórea. Por ende, el método es ser capaz de dar cuenta de ambas dimensiones, para evitar así cualquier reduccionismo. Ante lo expuesto es necesario tener en cuenta que un método nos presenta el camino a seguir para llegar al objeto o finalidad planteada. Por eso se debe en el caso de la antropología filosófica evitar caer en reduccionismo. Puede que estos enfoques sean un poco reducidos, pero permiten establecer un primer esquema metodológico que evite caer en el materialismo o el espiritualismo, lo cual establece la necesidad de estudiar las diferentes visiones metodológicas, ya sea fenomenológica del psicologismo o de las ciencias positivas sobre el hombre, sin perder el horizonte de este esquema metodológico. Ahora bien, al momento de estudiar la antropología filosófica se debe tener en cuenta que dependiendo del enfoque de cada autor, estos nos direccionan hacia un punto de vista particular. Por ejemplo, el texto de Vélez de 1995 es un estudio de la CELAN y por ende de motivación cristiana, lo cual no demerita el estudio, pero sí permite reconocer cuál es el esquema metodológico preponderante, que es la fenomenología trascendental, como indica el autor, así como en el caso de los manuales de antropología sustentados desde la fenomenología. En fin, el método va a depender siempre del nivel de especulación, ya que al estar dentro del ámbito filosófico puede asumir los principios epistemológicos con los que se identifica el escritor. Ante lo expuesto, García 2010 presenta en su obra la necesidad de que el esquema metodológico logre la integración, por un lado del planteamiento clásico, abro comillas, que considera al hombre como un ser en el mundo de la naturaleza, es lo que vendría a constituir la vía cosmológica, pero para el conocimiento del hombre, cierro comillas. En este primer enfoque se puede estudiar y actualizar al hombre desde sus dimensiones vitales, corporales y poder contrastarlas con los demás seres vivos, lo que lleva a la conclusión de definirlo a ejemplos de Aristóteles como animal racional. Y por el otro lado, el enfoque del planteamiento moderno, según el precitado autor, considera al hombre como sujeto personal, irreductible de las categorías físicas. Cierro comillas. Es decir, es imposible que el hombre se reduzca solo al plano corporal, puesto que va más allá de lo corpóreo material. Continúa el autor. Este nuevo camino o vía de la conciencia se basa en la concepción del hombre construida a partir de la experiencia de la libertad, de la dignidad y de la intimidad personal. Cierro comillas. Con este esquema metodológico presentado se visualiza la posibilidad de establecer un estudio desde el entendimiento corporal y sobre este sopesar las implicaciones espirituales o trascendentales, evitando en lo sucesivo caer en algún reduccionismo antropológico. Ahora bien, antes de describir estos posibles reduccionismos es necesario complementar los principios fundamentales de las dimensiones que componen al hombre. Ya se ha mencionado la corpórea, la cual es con la primera que tenemos contacto, está conformada de órganos, los cuales permiten el contacto sensible. Se caracteriza por ser una totalidad centrada, es decir, no es algo que va hacia afuera y su efecto producido queda en otro, sino lo producido se dirige hacia el ser vivo, que es el cuerpo y su perfeccionamiento. En este sentido, la dimensión psicológica se encuentra revestida de importancia porque es lo que permite comprender cómo y por qué, partiendo del conocimiento concreto sensible, la inteligencia saca un concepto abstracto y universal que es bien diverso de lo sensible. Esto afirma Vélez. Es decir, ante la disyuntiva
Lo psicológico permite que el yo humano se haga presente en el espacio corporal. Por tanto, la dimensión psicológica permite la toma de conciencia ante los estímulos y conceptualizaciones o abstracciones propias de la dimensión espiritual. En relación a esta última, es considerada como fundamental para descifrar el enigma del hombre, ya que según Vélez, cito, por la espiritualidad, él trasciende o supera esencialmente a los demás seres del mundo, se trasciende a sí mismo, se constituye por esencia libre y religioso ligado al absoluto, cierro comillas. Es la parte del hombre que le permite trascenderse a sí mismo, trascender los límites de la materia y poder así reflexionar e ir formulando ideas desde las abstracciones propias de esta dimensión, porque le permite dejar de lado todo aquello en lo que se enfoca su atención. Y por último, la dimensión intersubjetiva, manifestada en el coexistir en relación constante con el otro. Es fundamental porque es donde el hombre se puede abrir y comunicar desde su yo personal con ese yo en otro. En correspondencia a estas dimensiones propias del hombre, se hace necesario un estudio marcado desde la globalidad, pero cuando no ocurre así se da cabida a los reduccionismos, los cuales son fuertemente criticados debido a que establecen bandos contrarios en contraposición, evitando tener una visión completa de las dimensiones del hombre. El primer reduccionismo es el planteado por el materialismo, que resalta que el hombre se compone solo de lo material, lo corpóreo, lo cual no plantea una gran diferencia con el resto de los seres vivos. Todo en la realidad es materia y por ende no ha sido creada por nadie. Lo que se denomina, según García, alma o espíritu, abro comillas, no son más que epifenómenos, manifestaciones de la materia. Al ser solo materia es más sencillo ser comprendido por las ciencias experimentales debido al uso del método empírico positivo. El segundo es el reduccionismo espiritual, en el cual la pregunta ¿qué es el hombre? Se reduce a ¿cuál es la esencia del hombre? El problema radica en explicar para los espiritualistas, según el precitado autor, en el hecho de experiencia de que el hombre está en su campo, y por eso en realidad su problema se reduce al de las relaciones entre el alma y el cuerpo. Cierro comillas. Viendo lo anterior, asumir una sola visión no permitiría concretar al hombre, sino solo tendría una visión incompleta y deformada de lo que es el hombre como persona humana. Con lo expuesto en la presente ponencia vale realizar unas consideraciones finales. En primer momento, la antropología filosófica es una disciplina orientada al estudio del hombre en su globalidad. Por eso es fundamental que en todo momento el estudio se presente desde cada una de las dimensiones humanas, así como desde las peculiaridades propias del contexto mundial, desde el que se realiza el estudio, porque para entender al hombre filosóficamente sea necesario conocer las corrientes y postulados filosóficos que se encuentran en desarrollo en el momento donde se establece el estudio antropológico. Esto, más que caer en etnología o etnografía, da una visión real de cómo es el hombre, por ejemplo, del siglo XX, siglo XIX o siglo XXI. Y el segundo momento, los reduccionismos siempre van a estar presentes a lo largo de la historia, como hasta el momento ocurrido, y fácilmente se puede desarrollar antropología partiendo y sin apartarse ya sea del materialismo o del espiritualismo, porque existen ejemplos de estos en el caso de lo platónico o en los extremismos religiosos, y en contrapartida se encuentran los materialismos políticos y económicos cada vez más impositivos. Pero lo fundamental es identificarlos y marcar sus limitaciones para evitar caer en ellas, y al querer evitarlas, caer en el extremo contrario, siendo necesario en todo momento preguntarnos qué es el hombre y por contrapartida debatir cuestionándome ¿cómo está siendo limitada la globalidad del hombre? Permitiendo esto, a mi entender, vernos obligados a levantar los ojos de los límites y abrirlos al horizonte de la riqueza y la complejidad del hombre, como compuesto de cuerpo, alma, conciencia, instinto, capacidad de abstracción, intuición y de realización en medio de la sociedad. Muchas gracias.